Hola a todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre bajo deseo sexual y tenemos con nosotros a Tania González. Bienvenida. Hola, buenos días. Ella pertenece al equipo de psicólogas de Consulta 21, centro de referencia en Málaga de psicología y logopedia. Entre todo el equipo brindan una atención profesional psicológica para todas aquellas personas que atraviesan por un momento difícil y precisan de una alta especialización en el campo de la psicología y la logopedia. Dentro del equipo, Tania es psicóloga sanitaria y experta en terapias de tercera generación, lo que le permite aplicar sus conocimientos en diferentes terapias, potenciando un enfoque integrador y holístico. Pues Tania, nuevamente, gracias por participar con nosotros y colaborar bueno, en hacer entrevistas y divulgar sobre estos temas de psicología. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Quería arrancar esta entrevista con la primera pregunta y es la Sí. siguiente. ¿Qué es o qué se considera bajo deseo sexual? Vale, pues el bajo deseo sexual se considera como un bajo nivel de excitación o de placer por la actividad sexual, ¿no? Interés, todo esto. Aquí van incluidas también las fantasías sexuales, ¿no? De todo lo que no se nos pasa por la cabeza, tener mayor o menor fantasías sexuales, y no solo hacia otra persona, sino hacia nosotros mismos, ¿no? Esta capacidad de autoestimularnos. Tener pues mayor interés, menor. Cuando hablamos de bajo, nos estamos refiriendo a poco interés por estas prácticas. ¿Qué ocurre? Esto no tiene por qué ser un problema, pero sí puede llegar a producirse un problema cuando creemos que nos causa un gran malestar en nuestra vida o nos causa limitación por alguna cosa, como puede ser con nuestra pareja o en nuestra vida en general. Entonces, cuando sí que causa problemas de limitación y malestar, en este caso hablamos de trastorno. El trastorno, en el caso de los chicos, se llama el trastorno de deseo sexual hipoactivo y en el caso de las chicas se tendría otra denominación que sería el trastorno del interés o de la excitación sexual. O sea que ya aquí encontramos como una pequeña diferencia. Hablando de diferencias, ¿existen diferentes tipos de bajo deseo sexual? Claro, lo podemos clasificar sobre todo como en dos grandes grupos. Por un lado, la primaria y la secundaria. Las primarias pues sería que nunca en tu vida has sentido como deseo o interés por las relaciones sexuales, ¿no? Pero porque nunca has tenido ninguna y por motivos por lo que sea, no se ha dado. La secundaria sí sería de que ya has mantenido relaciones sexuales y a partir de ahí pues ha ocurrido algo que después de un periodo normal de relaciones sexuales, pues cambia tu funcionamiento sexual. Disminuye el deseo, no teniendo tantas ganas, disminuyendo esta fantasía de que hablamos, ¿no? Esta experiencia. Eso por un lado. Y por otro lado, hablamos de generalizada o de situacional. ¿Qué quiere decir esto? La generalizada, que sería con cualquier pareja, en cualquier situación, no tienes ese deseo sexual. Y situacional, pues sería situaciones concretas, con parejas concretas, tu deseo sexual es menor. Entonces, Tania, perdona que no lo he entendido muy bien, eran Sí. situacional y Generalizadas, ¿no? Las generalizadas. generalizadas, sí. Pues en general no encuentras, por ser un momento de tu vida, o eso sería el secundario, ¿no? De ha ocurrido algo en ese momento de mi vida, no tengo deseo sexual por absolutamente nada, ¿no? Y la situacional, entonces iríamos a eso, de una situación en concreta, pues, en determinado lugar, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, ¿no? De que a raíz de un problema, como puede ser demasiado estrés en el trabajo, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues las personas sienten una menor excitación sexual, un menor deseo sexual. Y esto sería situacional porque es en un momento concreto de tu vida. ¿Vale? Y sería secundario porque anteriormente sí que has tenido con normalidad ese deseo sexual. Vale, entiendo. Entonces tenemos situacional y la de que decías Generalizado. generalizada. Entonces, Sí. ¿qué puede causar esto, esta situación? Pues quería proyectar esto a través de pequeñas referencias a casos que hemos tenido y tal.
Por ejemplo, así a grosso modo, acudió a consulta, ¿no?, un hombre joven que en principio no había mantenido nunca relaciones sexuales y sentía de que como que el resto de su entorno sí que mantenía relaciones sexuales y le hablaba pues que le apetecería, pero no sentía ese deseo. ¿Qué es lo que ocurría? Pues explorando, haciendo la entrevista psicológica, evaluando, pues vimos que habría sufrido experiencias pues un poco como debidas a su educación, ¿no? Tenía como una educación rígida en su familia en la que casi que se castigaba ese deseo sexual. Sus amigos no, pero su familia sí que veían como el deseo sexual fuera del matrimonio, ¿no? Es algo malo, es algo que no se puede, cada uno pues tiene sus ideales, pero en este caso este chico no quería compartir esos ideales, pero sí que le repercutían en su actividad sexual, ¿no?, en su deseo. Es uno de los casos. Otro caso, por ejemplo, encontramos una mujer de aproximadamente unos 55 años, cosas así, que no sabía el por qué a partir de un cierto momento encontraba que tenía menor deseo sexual, cuando ella siempre había sido bastante activa con su pareja, con su marido en concreto, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues de nuevo realizando la exploración psicológica totalmente individualizada, encontramos de que estaba con principios de menopausia. Y esto es algo que puede ocurrir, ¿no? La menopausia al final altera todas las hormonas femeninas en este caso y hacía de que tuviera menor deseo sexual, pero sí que ella en su cabeza no encontraba la explicación hasta que vimos pues, que podía recibir algún tratamiento, en este caso hormonal. Y ya por último, para comentar así otro caso más y ver diferentes ejemplos, otro caso de una mujer joven que sí que había experimentado pues, deseo sexual y todo esto, había mantenido sus relaciones sexuales, pero llegó un momento que no sentía deseo sexual por nada, casi que era reacia a ello, ¿no? Como que lo rechazaba, no quería pensar y le causaba bastante malestar. Y aquí vimos de que fue un caso de abuso sexual. Había sufrido abusos sexuales en la infancia y en este caso, pues, ¿qué hicimos? Era digamos, una especie de trauma que no quería recordar mucho. Entonces, en su momento, cuando comenzó a mantener relaciones sexuales, no se despertó este trauma, pero a raíz de un evento que tuvo durante una relación sexual, le recordó a eso y a partir de ahí su deseo sexual disminuyó. Entonces, así varios tipos de cosas que pueden ocurrir, ¿no? Como vemos, una educación sexual más rígida, abusos en la infancia, menopausia, estrés, la incapacidad de transmitir emociones, yo qué sé, situaciones hormonales, ¿no? Problemas con tu pareja, de tu autoimagen por tu autoestima, que te dé vergüenza mostrarte pues, a los demás. Incluso algo que a veces se nos olvida, las drogas, ¿no? El hecho de, pues, si consumes alcohol, pues probablemente el alcohol disminuye tu deseo sexual. Un poco, hay muchos motivos por los que no... por lo que podemos llegar a esto. Sí, por lo que comentas, puede venir por varias causas y muy diferentes. Sí, exactamente. Entonces, por eso desde Consulta 21 siempre recomendamos que antes de que la propia persona se juzgue qué es lo que pasa, venga a terapia y aquí haremos como una evaluación totalmente personalizada porque hay muchísimos motivos y un tratamiento totalmente personalizado, que no es lo mismo por menopausia que por un abuso sexual o por una educación rígida. Y bueno, tú ahí en consulta o fuera, ¿escuchas mitos o errores de pensamiento relacionados con el deseo sexual? Sí, exactamente, tanto en consulta como fuera, ¿no? Incluso algunos los podemos tener implícitos y hasta que no nos lo dicen que eso es un mito, no somos conscientes. Así para nombrar algunos que creo que son los que más se escuchan, ¿no? Que, por ejemplo, deseo sexual y frecuencia es lo mismo, ¿no? Y son totalmente cosas diferentes. La frecuencia es las veces que mantienes relaciones sexuales y el deseo hemos dicho que entran las fantasías, que entran sueños, que entra tu excitación a nivel propio, ¿no? De, pues, masturbarte, por ejemplo. Entonces, eso por un lado. Eso sería un mito, ¿no? Deseo sexual y frecuencia es lo mismo. Erróneo total.
Otro para destacar, todos los hombres tienen un gran impulso sexual, ¿no? Todos los hombres tienen que ser muy activos sexualmente. Eso es un mito, igual que todas las mujeres tienen poco deseo sexual. Eso causa el mismo daño tanto a los hombres como a las mujeres porque tienes unos estandartes impuestos, ¿no? Unos prejuicios que hacen que te tengas que comportar de esa forma y en el momento que te sale, la sociedad casi que te castiga o tú te castigas a ti mismo por no enmarcarte ahí. Y no es cierto, no todos los hombres tienen el mismo deseo sexual ni todas las mujeres. Va a depender de cada uno. Vuelvo a insistir que esto es un tema muy individual. Por ejemplo, tener bajo deseo sexual está mal. No es correcto. Cada uno tiene un deseo sexual diferente, ¿no? Volvemos a esta individualidad de cada persona. Si a ti no te causa ningún tipo de malestar ni interferencia en la vida, no tiene por qué estar mal. Puede ser una situación y ya está. ¿Así alguno más? Pues, por ejemplo, el deseo sexual es algo que viene implícito, no es algo espontáneo que sale. No siempre el deseo sexual puede buscarse. Yo puedo no obligarme, no estamos hablando de obligarnos, sino el deseo sexual. Hay personas que le nace automáticamente y otras personas pues que le nace a través de estimularse, pues darse un beso, una caricia, acercarnos más. Pero si yo estoy esperando así, de brazos cruzados, que me venga el deseo sexual, probablemente no me venga. Hay que... Así de la nada. Pues, exactamente, pero a veces sin querer no es que no tengo deseo sexual, pero has probado cosas, ¿no? Has probado pues tanto a ti misma, vuelvo a decir, ¿no? Autoestimularte, has probado a darte una caricia pues con la pareja o con la persona que mantenga relaciones sexuales, no quedarnos de brazos cruzados. Y por último también me gustaría destacar este mito de las personas mayores no tienen deseo, ¿no? Que a veces escuchamos, ¿no? De, madre mía, mis abuelos, lo que va, ¿cómo va a tener deseo sexual? No tiene nada que ver. Es verdad que podemos encontrarnos, ¿no? Como con más interferencia física, ¿no? Por debido de más físico todo, ¿no? De problemas que tenga, enfermedad de la persona, un poco todo esto, pero no significa que no tengas ese deseo, porque recordamos, el deseo viene del pensamiento en muchas ocasiones, de esa fantasía, de esos sueños. Entonces, totalmente contrario. Y no de la frecuencia, no de las veces que mantenga las relaciones sexuales. Mira, justo te iba a preguntar, Dania, si tienen deseo sexual, ¿está relacionado a que luego tengan el acto sexual? ¿A que mantengan relaciones sexuales? Claro, vale. No tiene por qué. Si se da la situación, pues a lo mejor sí, ¿no? Porque hablamos de deseo sexual y relaciones sexuales. ¿Qué estamos hablando? Relaciones sexuales con otra persona o contigo misma. Si es contigo misma, pues a lo mejor es más probable que la tenga, pero si es con otra persona, pues influyen muchas variables, que la otra persona también quiera, ¿no? En este caso, que se den las condiciones idóneas, ¿no? De, pues, el lugar, muchas cosas, de lo que te dices a ti mismo. Pues no, pues que a lo mejor por ser mayor no tendría que hacer esto es de jóvenes, ¿no? Y entra aquí un poco todo, no tiene por qué, cuando yo sienta deseo sexual, llevar a cabo la relación sexual. Vale, y hablando de las diferencias individuales de antes, sí. ¿El bajo deseo sexual es más predominante en hombres que en mujeres o al revés? ¿Es más predominante en un...? ¿Sí? Sí. ¿Oh? En general, ¿no? Los estudios que hay se dice que es más predominante en mujeres, ¿no? De alrededor entre el 30 y el 50% de las mujeres han tenido bajo deseo sexual en su vida. Y en los hombres, sin embargo, vemos como un 25%. ¿Qué pasa? ¿Qué demuestra la mayoría de los estudios? Que no es tanto algo biológico como pensamos, no es que la testosterona en los hombres es un impacto muy fuerte, no sé qué, que es verdad también por un lado. Pero por otro lado, se ven los estudios de que influyen más la sociedad, ¿no? Las causas sociales, que esa propia hormona. Porque al final sí que se ha demostrado que en hombres lo que le provoca más el deseo sexual es la testosterona, pero en mujeres más la mente. Y no por esto quiere decir que una cosa sea mejor que otra o que una te dé más deseo sexual que otra, ¿no? A lo mejor una mujer es simplemente el hecho de imaginarse algo, pues el hecho de lo que te he dicho antes, de una caricia, eso le provoca el deseo sexual y al hombre es más
quizás, pues, venga, pues me ha venido el chute hormonal y ya está todo hecho, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso es los últimos estudios avalan eso. ¿Cómo lo trabajaríais en consulta? Pues vuelvo a insistir, ¿no? Sé que con esto estoy siendo un poco pesado, pero es que a veces se nos olvida. Aquí en Consulta 21 insistimos mucho en el trato personal. Cada persona es única y cada persona tiene una historia de vida, una historia personal. ¿Qué hacemos? Pues lo primero es una buena evaluación, ¿no? Por ejemplo, pues si nos viene un caso, ¿no? Lo primero, pues nos empieza a contar qué es lo que ocurre, nos habla del problema. Tenemos que explorar su historia de vida pasada y su historia de vida actual. Si ahora me encuentro en el trabajo pues, con muchísimo estrés o con problemas de pareja, que en muchos casos ¿no? vienen a consulta, que hemos visto ejemplos, y nos dicen, no, es que con mi pareja estoy regular, no sé qué, porque mi pareja quiere que mantengamos más relaciones sexuales y a mí ahora mismo no me apetece y eso provoca discusiones, ¿no? Estos casos lo hemos visto. ¿Qué ocurre? Entonces, primero vamos a ver qué problemas hay en la pareja, ¿no? Porque a lo mejor esto está haciendo que la pareja, digamos, como una especie de bucle, ¿no? Tienes problemas, por lo cual te apetece menos el deseo sexual, pero te dicen que tienes que tener más deseo sexual y esto provoca problemas, ¿no? Y un poco se retroalimenta de alguna forma. Entonces, lo primero, evaluar cuáles son los factores que están influyendo en este bajo deseo sexual. La causa principal y los factores que hay alrededor. ¿Qué puede ser? Problema de pareja, comunicación con la pareja también. Lo que hemos hablado antes, ¿no? Estrés, abusos, una situación personal y no tienen ningún problema. Lo más importante que siempre me gusta destacar es no ponernos esa etiqueta, ¿no? De tengo bajo deseo sexual, porque esa etiqueta muchas veces hace que actuemos bajo ella. ¿No? Tenemos los psicólogos fama de poner etiquetas, pero hay que tener cuidado con esto porque es que a veces es muy contraproducente. No te pongas esa etiqueta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos toda esta evaluación, ¿vale? Y después, cuando veamos cuáles son los factores, establecemos un tratamiento individualizado para cada persona. Empezamos a hacer unas técnicas. Si esas técnicas no van bien, las adaptamos, ¿no? Vamos siempre recibiendo como feedback de la otra persona. ¿Qué es lo que piensas? ¿Si te funciona esto o no? ¿Cuáles pueden ser las técnicas? ¿Cuál puede ser el tratamiento? Pues primero, si son factores más relacionados, que se llaman psicosociales, ¿no? Factores más relacionados con el estrés, la situación laboral, un momento personal, todo eso. Hay que trabajar eso. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Pues, técnicas del estrés, ¿no? Técnica para esta cosa, para ansiedad. Vamos a trabajar un poco pues, la comunicación, si son problemas con tu pareja. A lo mejor es que no estáis comunicando bien, ¿no? Primero vamos a resolver el problema que está causando eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si es más concreto, bajo deseo sexual y no se encuentra el motivo o nos queremos centrar más en el bajo deseo sexual, pues entonces vamos a trabajar, por ejemplo, potenciar las fantasías sexuales, eso es algo que se puede hacer. Vamos a trabajar lo que se llaman distorsiones cognitivas, ¿no? Que son como esquemas que tenemos en nuestro pensamiento que nos llevan a encuadrarnos en él y tener que actuar bajo esa forma, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, el juego, incluso si tienes pareja, tu pareja puede acudir a consulta si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, pues es hasta contraproducente, ¿no? Pero un poco eso, los mitos que hemos hablado aquí, se trabaja también mucho, las falsas expectativas, ¿no? Porque a lo mejor yo espero o yo tengo presente de que una relación sexual tiene que durar mínimo 1 hora y es que esta relación sexual no está durando 1 hora y está causando estos problemas, ¿no? De mi bajo deseo sexual o mi bajo deseo sexual llega porque tengo que durar esto y no duro eso. Un poco en esta línea. Y esto sería así más o menos resumen el tratamiento. Como están individualizados, pues te digo técnicas así para el... Pero bueno, lo importante es realizar la evaluación, ¿no? Mirar las causas y los factores y luego ya entrar en intervención individualizada.
Exactamente. Yo siempre recomiendo que si estás pasando por algún momento así, antes de juzgarte a ti mismo, acudas a consulta, que sea un especialista, el que, digamos, valore qué es lo que te ocurre. ¿No? Aquí en Consulta 21 pues hacemos un poco eso, esas evaluaciones, que vemos que es más algo personal, vamos a trabajar, personal me refiero a un momento de tu vida. Vamos a trabajar ese momento en tu vida y a lo mejor no nos tenemos que centrar en eso. Intentar también, el sexo muchas veces es un tema tabú, ¿no? Yo entiendo de que cuesta mucho más venir a consulta por decir estoy teniendo un bajo deseo sexual que por decir estoy triste, ¿no? Estoy más deprimida. Pero en consulta nunca vamos a juzgar. Los psicólogos estamos hechos para eso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estamos preparados para no juzgar a nadie. Así que, por favor, que si alguien se encuentra en alguna situación así, que no duden en acudir a terapia. Pues Tania, muchísimas gracias otra vez, nuevamente, por tu colaboración. Y bueno, la última pregunta, ¿dónde se pueden encontrar? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Pues como he dicho, creo que en varias ocasiones somos Consulta 21 y se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web, que ahí aparece el número de WhatsApp, o bueno, el número que podrían contactar por WhatsApp o por teléfono. Incluso también estamos en Doctoralia, por si alguien lo conoce más y le es más cercano, pues por ahí, o correo electrónico, o sea, tenemos muchísimas vías. Así que si alguien está interesado, pues estamos en Málaga. Y podéis contactar a través de eso. Ofrecemos tanto terapia psicológica presencial como online. Y además tenemos logopedia, por si a alguien también le interesa este ámbito que está relacionado. Exacto, tenemos un poquito de todo. Y trabajamos eso desde la mayor esperanza, es lo que queremos transmitir siempre, de que hay solución en las cosas.